de algo muy importante para nuestras vidas y que todos hemos carecido en un momento determinado en el cual hemos sido dañados y hemos sido vituperados por el enemigo, y es acerca del amor. Y si yo le pregunto ahora, ¿quién quiere amor? Amén. Levantaríamos la mano, ¿verdad? Yo quiero amor. Yo quiero amor. Amén. Yo quiero ser amado, yo quiero amar, yo quiero que... ¿Sí me entienden? Y de eso se trata esta reflexión que hoy vamos a hablar, ¿sí? Y todos la hemos escuchado y la vamos a conocer. Y yo quiero que me acompañen, por favor, que me pongan ahí para que podamos ser instruidos por ella, por la palabra de Dios, no palabra mía, ¿sí? No palabra mía, porque todo lo que está escrito aquí es porque el Espíritu Santo me ha inspirado para ello. Muchos no lo entendemos cuando hemos sido dañados en nuestro corazón y en nuestro espíritu, ¿sí? Pero el amor lo necesitamos todos, como hay otras cosas también que necesitamos todos, ¿sí? Y se las puedo decir, ¿sí? El dinerito y la salud. Amén. Salud, dinero y amor. ¿A que sí? Eso suena muy bueno. Salud, dinero y amor. Son las tres cosas más esenciales que podemos tener como personas, como seres humanos en esta tierra. Pero podemos tener salud, podemos tener dinero, pero el amor solamente lo da Dios. Y si tú estás, o has sido amada, o has sido amado, o estás en el amor, es porque Dios te ha permitido tener amor. Y hoy vamos a hablar acerca del amor, y nos lo instruyó el Señor Jesús en una parábola, y Él lo está hablando en el capítulo 15 de Juan, y voy a leer lo que me interesa a mí, que tú escuches, y lo que le interesa a Dios, que tú escuches, para que podamos aprender a amar. Todos sabemos que amamos, pero tenemos un sentimiento, pero el enemigo hace muchas cosas, y ahora lo vamos a ver, que podemos ser esas personas que en un momento determinado amamos, pero nos convertimos por nuestro corazón dañado, y hay desamor, hay ira, hay enojo, hay recelo, hay resentimiento, hay falta de amor, hay falta de comunicación, hay falta de muchas cosas. Cuando no hay amor, cuando en tu relación matrimonial o en tu relación familiar no hay amor, empieza a haber una descompensación de las cosas. ¿Quién querría vivir con una persona que no amas? ¿Quién querría de nosotros vivir con alguien que está a nuestro lado que no amamos, o que un día no amamos, o que el Señor despertó un amor en nuestras vidas? Ninguno de nosotros podría hacerlo, porque eso no sería una vida agradable, una vida de gozo, como nos lo dice nuestro Señor, sino que sería una vida de amargura y de tristeza. Entonces, nos lo habla el Señor aquí en la palabra, que dice, voy a empezar y voy a ir los versículos poco a poco y decir, en el capítulo 15 dice, está hablando nuestro Señor. Esto no es palabra mía. Cuando yo digo yo, es el Señor, no yo. Para que vamos a aclarar las cosas, dice el Señor. Yo soy la vid verdadera. ¿Y qué más dice? Está hablando de nuestro Dios. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. ¿Estamos hasta ahí? Sabemos que nuestro Padre es el labrador, ¿sí? Y el Señor es la vid, ¿sí? Y dice ahí en el versículo 5, vuelve y nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Nos está diciendo a nosotros, sus hijos, nosotros somos los pámpanos, ¿sí? Dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí, dice el Señor, lleva mucho fruto. Entonces, ahí el Señor nos está enseñando que nosotros debemos de buscar llevar fruto.
pero a veces no llevamos fruto en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, pero que debemos de reflexionar si verdaderamente el amor de Dios está en nuestras vidas. Si de esto se trata esta palabra, de que podamos escudriñar la Escritura, y que si no tenemos amor, que Dios nos llene de amor, porque Dios es amor. Y dice la Escritura que aquel que mora en el amor, mora en Dios y Dios en él. Así que si tú quieres amor, primero tenemos que abrir nuestro corazón para que Dios nos derrame ese amor. Y nos compara con una vid. Nosotros estamos injertados en el Señor, pero espiritualmente, porque el amor tú no lo ves, pero sí lo sientes. Ves las acciones del amor de la persona que está a tu alrededor, de los cariños, de los cuidados, de las cosas lindas que esa persona que está a tu lado, que Dios ha puesto, no porque tú lo hayas escogido, sino porque Dios te puso ese querer de amar a esa persona que está ahí a tu lado. Pero que a veces no nos aguantamos, porque esa es la realidad. Pero que a veces peleamos, que a veces tenemos situaciones difíciles. Pero ahí está Dios en el amor. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros tenemos que aprender a cultivar el amor de Dios en nuestras relaciones. Porque todas las relaciones se desgastan si no hay una buena comunicación y no hay una buena repartición de amor entre ambos. Pero entonces primero nosotros tenemos que amar al Señor, para que el Señor nos dé ese amor y poder transmitir el amor. Y sigue en el versículo 6, el que en mí no permanece, y ahí ya está empezando a decir, el que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera. ¿Será qué? Echado fuera como pámpano. ¿A dónde? Ahí está hablando del futuro, de lo que Dios va a hacer con nuestra vida eterna. Pero también no es necesario con la vida eterna, sino con lo que nosotros tenemos aquí. Porque si nosotros no amamos y no demostramos el amor a nuestros seres queridos, vas a pretender, o yo voy a pretender que me amen si yo no demuestro que amar. No podemos ser egoístas. No podemos exigir que nos amen y que nos traten bien si nosotros no amamos y no queremos hacer las cosas bien. De eso se trata, de que el Señor nos ministre en esta mañana, que ministre a ti, me ministre a mí, a cada corazón, porque cada uno de nosotros necesitamos amor. Amén. Amor, amor. Pero no me podría detallar en lo que es el amor ágape, el amor eros, sino, bueno, hagamos el amor sentimental entre lo que tú deseas de Dios para tu vida y lo que desea tu espíritu para tus seres queridos. Y de ahí parte todas las relaciones que nosotros podemos tener como hijos de Dios. El amor, el amor, el amor, el amor. ¿Quién no quiere amor? Todos necesitamos amor. Entonces el Señor nos ilustra y nos enseña que si yo hago esto, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice el Señor, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto no es palabra de hombre, esto es palabra de Dios. Pero aquí hay unas situaciones en las cuales Dios nos demanda que nosotros podamos dar y que permanecer. Y hoy vamos a hablar acerca del permanecer, del mantenernos firmes en la vida verdadera. Entonces ahí es donde vamos a hablar ahora de situaciones en las cuales todos hemos vivido, que nos han hecho en un momento determinado en nuestras vidas alejarnos de Dios, apartarnos de Dios, decir yo no quiero nada con Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido instruidos y las palabras de otras personas han ganado sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón lo que Dios, el Espíritu Santo que te formó en el vientre de tu madre y que nos ha dado todo lo que cada uno de nosotros tenemos. Lo que tienes en este momento es porque Dios te lo ha dado, porque Dios lo ha permitido. Y nos dice la Escritura que ninguno de nosotros en esta tierra, ningún hombre, ninguna mujer hay en la tierra que no tenga nada sin que Dios se lo haya dado. Porque Dios es la fuente de toda provisión que podemos tener. Pero muchos de nosotros nos olvidamos de Dios.
Muchos de nosotros dicen, es que yo no necesito a Dios. Y es como decir, yo no necesito amor. Es como decir, yo no necesito oxígeno para yo respirar en esta tierra. Entonces son cosas incongruentes que nosotros debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que amar. Hagamos una reflexión. ¿Cuánto nos hace bien que nos amen? Amén. ¿Cuánto nos hace bien que nos den un abrazo? Amén. ¿Cuánto nos hace bien que en un momento que nosotros estemos sin ánimo, sin esperanza, sin ilusión, y alguien venga y nos diga una palabra que nos haga sentir bien y que podamos cambiar nuestra forma de pensar? Todos hemos vivido situaciones difíciles, pero necesitamos es que tengamos ese amor de Dios para poderlo transmitir a los otros seres queridos, a las otras personas. Y hay personas que están a nuestro alrededor que son cercanas, y hay otras personas que están a nuestro alrededor pero no son tan cercanas, y hay personas que están en desamor y en desesperanza, pero nosotros somos los que estamos llamados como hijos de Dios, como personas que estamos aquí, porque de pronto tú estás aquí, pero no porque yo te lo dije, sino porque hubo un deseo en el Espíritu de Dios que te lo puso a ti para venir a escuchar que necesitamos amor. ¿Estamos entendiendo? Amén. El amor es necesario. Amén. Yo te pregunto a ti, ¿el amor es necesario para nosotros Amén. poder edificar nuestras vidas? Amén. El amor es primordial, porque por amor fue que murió Jesús en la cruz del Calvario por ti. Amén. Que es su vida. Amén. Y eso es lo que necesitamos, alimentarnos de amor, llenarnos de amor, ¿sí? Y que corra por nuestra sangre amor. Amor con sangre, ¿sí? Pero un amor diferente al amor que Dios da. Y una de mis oraciones y mis deseos es que tú percibas y recibas el amor de Dios en esta mañana. Amén. Porque muchos de nosotros necesitamos el amor de Dios. Muchos de nosotros hemos sido dañados. Muchos de nosotros hemos sido engañados. Muchos de nosotros, el enemigo pone cosas que no son correctas en nuestra forma de pensar. Hay muchas enseñanzas, muchas tradiciones, muchas cosas que nos han enseñado acerca del amor y que no es el amor correcto. Pero que nosotros nos hacemos una imagen del amor a lo que nosotros queremos. Y el amor de Dios no es que lo que nosotros queremos. El amor de Dios es algo muy diferente, porque nosotros queremos hacer y dar el amor de acuerdo a nuestra forma de pensar. Porque ¿cuántos de nosotros no ha fallado? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido situaciones difíciles en las cuales hemos pensado cosas malas acerca de Dios? Pero sin embargo tenemos un Dios que nos ama, que siempre está ahí y siempre nos perdona, y siempre hay un día de misericordia para ti y para mí. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, a dar ese amor, recibir ese amor de Jesús para dárselo a los demás. Y dice el versículo 7, y si mis palabras, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿A qué gusta este versículo? Amén. Pedid todo lo que queréis, pero hay unas condiciones. Tenemos que estar injertados en el Señor, en la vida verdadera. ¿Y quién es el labrador? Dios. Nuestro Padre, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a acercarnos a Dios, porque el Señor es un Dios personal. Dios es un Dios de intimidad, que aprendamos a amarlo, que tú disfrutes del amor de Dios, que tú y yo aprendamos a disfrutar de la presencia de Dios, porque no es cualquier cosa. Pero nos han enseñado en esta sociedad que es más importante otras cosas que el amor de Dios. Y eso todo lo podemos ver en nuestros frutos y en las cosas que hemos hecho. Por eso nos debemos de acercar más a Dios y que tú disfrutes de la presencia. Porque cuando tú recibes ese amor, ese abrazo de Dios, nuestra vida no es lo mismo. Cuando Dios te da a ti una palabra, tu vida no es la misma. Por eso la importancia de buscar a Dios, por eso la importancia de encontrarnos con Dios, por eso la importancia de permanecer en Cristo Jesús. No en nuestros propios principios, no en nuestras propias opiniones, sino en Cristo Jesús. Por eso el Señor le estaba hablando allá a los discípulos y sigue: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es una instrucción de parte de Dios. Debemos de permanecer en el amor.
¿Qué matrimonio va a durar 50 años, 70 años o los años si no hay amor? ¿Cómo tú te vas a casar con una persona que no amas? Y de pronto hay personas que se casan sin amar, pero hay otras motivaciones. Pero lo que va a permanecer en ese matrimonio es el amor. Pero las otras motivaciones, quizás por interés, quizás por el dinero, quizás por comodidad, por muchas situaciones, eso no te va a permanecer. Eso no te va a ayudar a permanecer, a estar. Entonces, de eso se trata. Que nosotros aprendamos a caminar en amor en el día a día, buscando la presencia de Dios y que podamos compartir ese amor. Porque Dios te da amor sin interés. Tú y yo, dice la Escritura, mientras nosotros permanecemos infieles, dice la Escritura que Él te permanece fiel. Y si hacemos una evaluación intrínseca de cada uno de nosotros, sabemos que hemos fallado. Sabemos que hemos sido infieles en un momento determinado de nuestras vidas, ¿sí? Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando venimos a un lugar donde se habla palabra de Dios, nosotros debemos de reflexionar y tratar de que si no podemos cambiar por situaciones que hay en nuestra vida, por el derecho legal que tú le has dado al enemigo, entonces ese enemigo va a actuar sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, y vamos a tener acciones en las cuales no son del Señor. Y yo estoy seguro que todos necesitamos el amor de Dios y necesitamos el amor de nuestros seres queridos. Sigue diciendo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardaréis, y entonces ya se va acercando el círculo, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Estamos escuchando? Si permaneceréis en mis mandamientos, entonces, si tú me tienes a mí en cuenta, en otras palabras, si tú pones un poquito de cuidado y me volteas a mirar a mí, lo que tú pidas, yo te lo voy a dar. Pero tienes que ser obediente, tienes que permanecer, tienes que buscar las cosas de Dios. Porque déjame decirte que no hay bendición sin que Dios te la dé. Si hay otra persona que no sea Dios, es el enemigo, que en un momento determinado te va a dar cualquier cosa, pero te va a pasar la factura de tu vida. De pronto tú vas a decir, me ha ido bien, pero ese bien se va a convertir en un daño muy profundo para nuestras vidas. Entonces el Señor nos aconseja, permanezcamos en el Señor. Es nuestro deber buscar a Dios. Que no sé cómo hacerlo, debemos de pedir al Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que mora en esta tierra, porque el Espíritu Santo está en esta tierra. Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y ahora está el Espíritu Santo en la tierra para guiarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para llevarnos a la verdad. Entonces, si tú le pides al Espíritu Santo, Señor, enséñame, llévame, Espíritu Santo, llévame a conocer a Jesús, te doy la garantía de que el Espíritu Santo te va a llevar, pero tu corazón tiene que estar dispuesto de querer permanecer ahí. Pero ahí es donde hay muchas situaciones en las cuales nosotros no permanecemos, porque no damos esa dirección a nuestra vida. Recordemos que nosotros somos los que tomamos las decisiones para poder actuar en esta vida. Nadie las puede tomar por ti, sino tú. Cada uno de nosotros toma las decisiones necesarias y a veces tomamos decisiones erradas. Pero por eso es necesario permanecer en el Señor, para que Él nos dé lo que necesitamos, tú se lo pidas y veas la gloria de Dios en nuestras vidas. Tú veas la gloria. Porque lo bueno del Evangelio es que la gloria de Dios no se nota en cualquier persona o en una persona que lleva muchos años. La gloria de Dios se manifiesta es en un corazón, como dice la Escritura, contrito y reverente a Dios, en el cual Dios se place en ese corazón que está clamando y diciendo, Señor, guíame y ayúdame. Yo quiero permanecer en ti. Y la palabra para esta mañana: permanece en el Señor. Debemos de permanecer en el Señor. No sé cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo te va a enseñar. Te lo garantizo que te va a enseñar. Pero tienes que rendir tu corazón. Tienes que decirle al Señor,
cambia mi forma de pensar. Y para eso está la palabra, los mandamientos de Dios, para que ella nos cambie nuestra forma. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús los guardó y permaneció cuando estuvo aquí en esta tierra y cuando subió al cielo. Recordemos que en la cruz, antes de ir a la cruz, el Señor dijo: Señor, si es posible de mí, pasa esta copa, pasa lo que voy a vivir. Estaba en el monte de Getsemaní y estaba diciendo: pasa de mí esta copa, porque sabía que venía sufrimiento y venía dolor y todas esas cosas. Pero lo que lo mantuvo a él firme fue el amor que él te tiene a ti y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y eso es incomprensible entenderlo, porque tenemos una actitud y una mente egoísta en la cual nosotros pensamos es para nosotros mismos, pero para los demás no hay nada. Jesús murió por cada uno de nosotros y nosotros tenemos que impregnarnos de ese amor, pero ese amor no lo recibimos por nuestra propia naturaleza ni nuestra propia forma de pensar, sino acercándonos a Él, cada día rindiendo nuestro corazón y nuestra vida. Amén. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Es un mandamiento. Lo estamos leyendo en el 12. Lo voy a leer muy claro. 15, 12. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Características de la vid. Vamos a empezar un poco a escudriñar lo que es la vid, porque la vid es la fuente y la que sustenta a ese pámpano. ¿Quién es el que te sustenta a ti? Ya sé. Yo te voy a decir lo que yo pensaba, para no herir tu corazón. Y yo era uno de los que decía: es que yo soy el que trabajo. Es que yo es el que me levanto a trabajar y nadie me da nada. Si a mí no me da nadie nada, yo no doy nada. Pero se me olvidaba una cosa: que el que me dio la vida para levantarme y abrir mis ojitos e ir a trabajar era Dios, pero no lo veía, porque en mi corazón había arrogancia, en mi corazón había altivez, en mi corazón no había la savia que pasa por una vid. Y aquí está hablando, haciéndonos una comparación el Señor acerca de lo que es la vid y los pámpanos, pero nosotros tenemos es al Espíritu Santo, que viene a ser lo que nos va a alimentar a nuestras vidas. Entonces yo no me di cuenta de eso, y hasta que Dios abrió mi entendimiento, ¿sí? Porque Dios tiene que abrir nuestros entendimientos, sin importar la edad que tengamos en el Señor, porque todos necesitamos cambiar cosas de nuestra vida, sea el pastor que sea. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto y nosotros somos imperfectos. Y nosotros necesitamos de ese amor, necesitamos alimentarnos del amor de Dios para poder ver el poder de Dios y la gracia de Dios en nuestras vidas. Amén. Tú vives por gracia. Tú y yo vivimos ahora en este tiempo por gracia. Y hay muchos pensamientos en nuestra mente que dicen: por gracia, no vaya yo a trabajar y verá, pastor, pero tú vives por gracia. No has entendido la gracia. Ninguno de nosotros entiende las cosas de lo que es el verdadero amor de Dios. Entonces, eso es lo que nos insta para que nosotros podamos llevar ese fruto y que podamos pedirle al Señor lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Y lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar, porque Dios no es un Dios egoísta. Tenemos un Padre que nos ama. Tenemos un hermano que está en los cielos, que es Jesús, que está intercediendo por nosotros, ¿sí? Que además de ser nuestro hermano, como yo lo digo, nuestro hermano mayor, es nuestro intercesor que está velando para que a ti te vaya bien. Y es un consejo de Jesús que lo dejó
instruido en la palabra de Dios y lo predicó a los 12 discípulos, ¿sí? ¿Y cuáles son las características de las ramas, de los pámpanos? Y ahí es donde entra la humanidad y nos habla de que somos dependientes de muchas cosas, pero que cuando nuestra actitud y nuestro pensamiento no está direccionado en las cosas de Dios, creemos que lo podemos lograr por nuestra propia fuerza. Y no nos damos cuenta que somos frágiles. Déjame decirte que yo lo tenía claro de la fragilidad de la vida de un ser humano. Porque la vida de una persona se puede perder en un abrir y cerrar de ojos. Y era consciente. Pero se me reveló más y más consciente cuando empecé. Se me reveló esa enfermedad, se me reveló ese neurisma y empecé a decir, y el médico me empezó a decir cosas y esto y lo otro. Toma la decisión. ¿Te quieres operar o no te quieres operar? Pero está en Dios. ¿Cuánto tiempo vas a durar? Amén. Y es algo muy similar a cada uno de nosotros. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿quién tiene la vida comprada? Nuestra vida es de Dios. Entonces lo que nosotros nos tenemos que preocupar es llenarnos del amor de Dios para que cuando partamos de esta tierra estemos con el Señor. Y ahí entonces no vas a ser echado del reino de los cielos. La exaltación a permanecer ha sido frecuentemente mal entendida, como si se tratara de una experiencia especial, mística e imposible de definir. Pero Jesús deja claro que es más bien una serie de realidades concretas. ¿Tú crees que te va a ir bien sin hacer el bien? Recordemos que la Escritura nos dice que de lo que tú siembras, cosecharemos. De lo que tú siembres vas a cosechar. Si tú siembras amor, vas a recibir amor. Si tú siembras desamor, vas a recibir desamor. Entonces hay unas consecuencias de lo que nosotros hacemos. En primer lugar, la unión con nuestro Señor depende de, y algo que no lo podemos decir, ni lo podemos vivir, ni podemos ser transformados por eso. Pero lo que dependemos hoy en día es de la gracia de Jesús. Y es de lo menos que se habla de la gracia de Jesús. Se habla más del dinero, de lo que yo quiero, de lo que quiero conseguir en esta tierra, de vivir la gracia de Dios, de entender la gracia de Dios, de poder tener al Espíritu Santo. Muchos de nosotros no somos conscientes que tenemos el hálito de vida por Dios, que el Espíritu Santo es el que está a nuestro favor, como ese ayudador, como ese paracletos, que es el que nos ayuda, que es el que está a nuestro lado, que es el que nos guía, que es el que nos orienta, que es el que nos sustenta. Pero muchos de nosotros pensamos en otras cosas, porque el enemigo y el mundo, el sistema, nos enseña de otra forma diferente. Por eso la palabra la tenemos que ser instruidos por la palabra, ser enseñados por la palabra, pero no por cualquier palabra, porque muchos de nosotros escuchamos palabras de personas y hacemos más caso a las palabras de otra persona que tiene su vida destruida, su vida arruinada, que a la palabra de Dios. Entonces, de eso se trata, de que nosotros perseveremos en el amor de Dios, de que podamos disfrutar del amor de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, lo está hablando el Señor Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y dentro de esas consecuencias, de tu poder hacer cosas aún mayores que el Señor, está el poder alimentarnos de la palabra de Dios y el que tú crezcas en el Señor. Por eso la importancia de escudriñar las Escrituras, porque muchos de nosotros, el Señor, el enemigo ha puesto y pone palabra, es que allá te lavan la cabeza, es que allá hacen tal cosa, pero es que tú tienes un espíritu y tú puedes saber si esa palabra te está alimentando o no te está alimentando. Amén. Porque los frutos yo no los voy a ver, los vas a ver tú mismo. Amén. Tú misma y las personas que están a tu alrededor, los frutos que tú das. Y cuando tú das amor, recibes amor.
Cuando tú das cariño, recibes cariño. Pero el amor de Dios es totalmente diferente, y eso es lo que estamos escudriñando en esta mañana. La fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad de Dios. Es el Padre quien como jardinero divino nos ha injertado en Cristo. Él es Cristo por su palabra quien nos limpia y nos da forma para unirnos a Él. Todo es en su soberanía, todo es por gracia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Cuántos creen en esto? Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Cuántos necesitan cambios en su vida? Amén. ¿Cuántos necesitan cambios en su vida? Amén. Hay personas que no necesitan cambios y no levantan su mano. A ver, yo quiero ver las manos, porque aquí hay una cámara que habla. Aquí hay una cámara atrás. Yo le he dicho, Señor, toma fotos, porque necesitamos de Dios. Y si tú dices que no necesitas de Dios, entonces hay algo que no está funcionando en nuestras vidas. Yo estuve en esa posición de que no necesitaba nada de Dios. Yo no le interesó a Dios. Dios no está por mí. Pero eran pensamientos errados que yo había adoptado en mis enseñanzas y en mis situaciones. Pero por eso la palabra es viva y eficaz, y que nos cambie y nos transforme. ¿Sí? Dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Pero yo no te la puedo explicar, la gracia de Dios, porque tú estás viviendo, pero tú no le das la gloria al Señor. Pero que aprendamos, o que tú aprendas, y que juntos en esta mañana aprendamos a decir, Señor, ayúdame a permanecer en tu gracia. Muéstrame tu gracia. Yo quiero ver tu gracia. Yo quiero entender qué es la gracia. Pero como yo soy hombre, no te la puedo explicar. Pero como Dios es el que te formó en el vientre de tu madre, Él te va a ayudar a que tú te des cuenta que es la gracia en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que tú debes de hacer, el paso. Señor, ayúdame a permanecer en la gracia. Yo quiero conocer tu gracia. Yo quiero conocer esa gracia que mantiene la vid, ¿sí?, en mi vida. Porque yo soy el pámpano y el Señor es la vid. ¿Y quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, la unión con Cristo significa ser obediente a Él. Permanecer implica nuestra responsabilidad a la enseñanza de Jesús. Entonces ya se va a hacer cerrando un poco el círculo. Uy, ¿cómo que yo tengo que obedecer? Uy, ¿cómo que yo tengo que estar así? ¿Cómo que tengo que permanecer? Porque nuestra naturaleza es de rebeldía, hermano. Si teniendo a Jesús en el corazón, pensamos y actuamos como nos da la gana, sin Cristo es peor. Entonces nosotros, por naturaleza, queremos llevar nuestra vida a nuestra forma carnal, porque eso es lo que quiere el enemigo. No, es que a mí nadie me va a enseñar lo que yo tengo que aprender. A mí solo Dios me enseña. Vale, pero tienes que permanecer en Cristo Jesús y tienes que dar frutos para que lo que tú pidas, el Señor te lo dé en el nombre de Jesús y puedas llevar fruto, y fruto en abundancia. Pero las obras, el testimonio, lo que tú haces es lo que demuestra que si Dios gobierna tu vida. Si la sábila o los nutrientes que van por las raíces absorben de la tierra y se mueven por toda la planta, son las que realmente te van a alimentar. Porque déjame decirte que hay cosas que nos alimentan que no son de Dios, pero que nosotros le damos el lugar para que ellas nos alimenten. Entonces no hay ese lugar en Cristo Jesús para dos personas así de esa forma de ser. Pablo hace eco a esta idea en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 nos habla de que la palabra de Cristo more en poca abundancia en vosotros. Que no exista. Que tú te dejes llevar por las cosas de este mundo y no creas en Dios. No. Mira lo que dice la Escritura. La palabra de Cristo more ¿en qué? En abundancia. En abundancia. En abundancia. Pero ¿cuántas cosas abundan en nuestra mente y en nuestro ser que no son de Dios?
que son más que las cosas de Dios, que la palabra de Dios. Entonces, debemos de crecer un poco más, como dice el Señor Jesús, en la estatura y en la medida de esa persona que Dios quiere que seamos. No somos perfectos, pero vamos camino a la perfección y vamos creciendo y vamos a crecer. Pero si somos obedientes y aprendemos a conocer a Dios y que esa palabra sea abundante en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Ya después es un proceso que el Señor da en nuestras vidas cuando nosotros tenemos el amor de Dios, ¿sí? Es un proceso que Dios hace en nuestras vidas. Una declaración relacionada con la exhortación paralela es de ser llenos del Espíritu Santo. Ahora te pregunto yo, y medítalo. ¿Tú crees que tú o yo necesitamos el Espíritu Santo para que nos guíe? Amén, amén. Ese amén es poco. Ese amén dice mucho, porque es lo que hay en tu espíritu. Porque tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Amén. Entonces hay cosas que necesitan cambiar en nuestra vida. Amén. Porque por sus frutos, dijo el Señor Jesús, lo conoceréis. Por su fruto hablaréis. Por sus frutos haréis lo que hay en vuestra mente y en vuestro espíritu. Y ese es uno de los errores, que creemos que el Espíritu Santo y que Dios está arriba y que no se preocupa por nosotros. Pero Él es nuestro ayudador. Él es el que te va a guiar a la verdad, a Jesús. Por eso la importancia de permanecer en Él. Que tú le pidas esa ayuda, pero no cuando te interesa, ni cuando a ti te conviene, sino todos los días de tu vida. Tú y yo tenemos que tener todos los días de nuestra vida una relación con el Señor. Necesitamos un devocional, una relación personal con el Señor, pero no con las canciones del Señor, sino con la presencia de Dios. Y entonces eso va a añadir el leer la palabra de Dios, va a añadir alabanzas, cánticos, cosas para tu vida, para nuestras vidas, que nos van a edificar y nos van a hacer crecer. Porque si yo le digo a cada uno de nosotros, nos preguntamos, ¿yo necesito crecer? ¿Tú qué me dirías? No me digas, ¿tú qué dirías? ¿Me quiero quedar como enano? ¿Me quiero quedar como enana? ¿O yo quiero crecer? Yo quiero crecer. No sé cómo, pero yo tengo un ayudador que es el Espíritu Santo. Sigamos. En otras palabras, permanecer significa, ¿qué creen ustedes que significa permanecer? Yo saqué una definición que me tomé el atrevimiento de explicarlo y decir, significa permitir que sus palabras llenen mi mente. No es que yo tome la arrogancia y decir que yo voy a permitir que Dios obre en mi vida. No, sino que yo tengo que ser humilde y decir, Señor, yo te permito, por favor, que me guíes, que me instruyas, que llene mi mente, que dirijas mi voluntad y transforme mis deseos, mis afectos, los que están torcidos, los que no están correctos. Ayúdame a entender. Por eso la palabra nos dice, ayúdame a entender el camino, Señor, por el que yo debo caminar en esta tierra. No el que yo quiero, sino el que tú quieres que yo haga. Y eso es aprender a hacer la voluntad del Señor. Pero tenemos que permitirle al Señor que Él haga la obra. Y nosotros se lo permitimos a través, Señor, por favor, ayúdame. Ese permanecer se convierte en un día a día de decir, ayúdame, Señor, ayúdame. Porque hay cosas que se te salen a ti de la mano que no las puedes resolver. Y aún así somos cabezotas y decimos, no, yo la resolveré, yo puedo hacer esto. Porque el enemigo ha sembrado y nos hemos alimentado de que no es la verdadera sábila, que es un sinónimo del Espíritu Santo y del amor de Dios en nuestras vidas. Cristo subraya otro principio: permanezcan en mi amor, ser obedientes en mis mandamientos y en mi amor. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y esto lo habla en Juan 15:9.
Y dice muy claramente lo que esto implica. El creyente descansa su vida en el amor de Cristo, el amor de aquel que da su vida por sus amigos. Este amor para nosotros se ha demostrado en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario es que ahí Dios demostró todo el amor. Pero muchos de nosotros ni tenemos el conocimiento que es la muerte de Jesús para nosotros, porque creemos que eso fue como un pirado por allá que hizo algo que no podemos entender. Entonces ahí es donde tu espíritu no se está siendo alimentado por la palabra de Dios, porque es que hay una vida eterna y hay una separación de Dios, y Cristo vino a unirnos para acercarnos al Padre, para tener comunión. ¿Y cómo tenemos comunión? Buscando a Dios. Lo que tú estás haciendo aquí, lo que tú y yo estamos haciendo aquí, tú estás buscando a Dios. Tú has venido porque Dios te ha traído. Y a veces escuchamos palabras que no nos interesan. Otras veces decimos, esta palabra no es conmigo. Pero lo único que yo te digo es que si el Señor nos dice en su palabra que si permanecemos en Él, es un mandamiento. Debemos de permanecer en Él. Si no, tendremos unas consecuencias que no podremos entender. Y luego vamos a decir, es que el Señor no ha tenido misericordia de mí. Dice la Escritura que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y yo, una oración mía, Señor, que sintamos el amor en esta mañana. Que tú puedas abrir en esta mañana tu corazón y decir, Señor, yo quiero sentir ese amor. Pero no porque el pastor está hablando, no porque me está diciendo. Yo quiero vivirlo, yo quiero sentirlo. Que tú te atrevas a decirle, Señor, yo quiero sentir ese amor que tú tienes hacia mí. Porque yo todavía no lo he experimentado. Porque yo todavía he sido engañado. Porque he sido ilusionado por otras cosas. Yo quiero que tú afirmes mis pensamientos. Yo quiero que tú afirmes los mandamientos de tu palabra en mi vida y me ayudes a cambiar. Porque todos aquí en este lugar necesitamos cambiar cosas. Necesitamos quitar cosas de nuestra vida. Y hoy es un día de misericordia. Yo estoy, como dije anteriormente, en un proceso. Usted no siente lo que ustedes están sintiendo, ni yo siento lo que ustedes están sintiendo. Pero yo sé de dónde me sacó el Señor. Amén. Y sé lo que pasó cuando me dormí en esa sala de operación y cuando desperté. Eso solo lo vi en una persona. No que ha estado cerca de la muerte, porque yo le decía al Señor, Señor, en tus manos están mis tiempos. Yo no podía decirle, Señor, es que yo me voy a levantar mañana, pasado mañana, y voy a estar bien. Por fe, por el amor de Dios, por lo que me han enseñado y por lo que me decía mi pastor, es que todavía no se ha cumplido lo que Dios te ha dicho a ti. Y yo oro para que Dios te dé vida y para que tú puedas cumplir el propósito y te des cuenta por qué estás en esta tierra y tú puedas seguir disfrutando de tu familia hasta que tú puedas realizar el propósito que Dios tiene en tu vida. Y no es solo para mí, hay un propósito también en tu vida. Y Dios nos va llevando como Él quiere. Pero es que a veces nosotros queremos que Dios nos lleve como nosotros pensamos. Y Dios no nos lleva como nosotros pensamos o queremos, sino como Él tiene destinado para hacer las cosas. Pero que hay otras áreas de nuestra vida que nosotros hacemos y tomamos decisiones en las cuales nosotros no debemos de pensar y actuamos así. Entonces hay unas consecuencias. Pero en el concepto de la vida, ninguno de nosotros podemos decir, es que yo mañana me voy a levantar. Porque es el Señor el que permite que tú te des cuenta de eso y que te llene de amor para tú llenar a otros. Porque este mundo necesita más amor y menos desamor. Nunca nos desviemos de la contemplación diaria de la cruz como la demostración irrefutable de amor o de la dependencia del Espíritu que derrama ese amor en nuestros corazones. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Permanecer en Cristo se ve de una forma concreta. La simple obediencia a Él es el fruto y la evidencia del amor por Él. Hay una consecuencia. Si yo permanezco, aprendo a ser obediente. Ahora pregunto,
¿Quieres ser obediente a Dios? Amén. ¿Sabes cómo ser obediente? Amén. Unos sabremos sí, otros no, pero lo importante es la disposición de tu corazón para que Él haga la obra en ti. Eso es permanecer, permitirle que Él haga la obra en ti. Yo te pido por favor que le permitas al Espíritu Santo hacer la obra en ti. Amén. Que lo malo, la maldad que de pronto ha habido en tu corazón o hay en tu corazón, el Señor la saque y la quite de tu vida y se llene tu espíritu, tu vida del amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Amor, darte amor, que tú ames, que tú aprendas a amar a tus seres queridos, que tú disfrutes de tus seres queridos. Pero en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, no en nuestros mandamientos, no en lo que nos han enseñado. Amén. Amén. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado de los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que nos améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros, está hablando el Señor, sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Somos amigos de Dios, nos acercamos a Dios si obedecemos a lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Amén. Permanecer. Pastor, es que a mí se me olvidan las cosas y yo no sé que usted qué dijo. Usted habla tanto que yo no sé qué es lo que usted dijo. Lo único que el Señor nos está hablando en esta mañana es permanecer en Él. Eso es lo muy difícil de que tú te lo grabes en tu espíritu. No sé cómo permanecer, dile al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a permanecer. Ayúdame a acercarme a ti. Me cuesta, Padre, me cuesta. Pero que tú abras el corazón y se lo digas, Señor, ayúdame, porque yo no sé cómo hacer. Hay cosas que me dominan, hay cosas que me inclinan a no buscar ese amor. Hay cosas que me llevan a pensar otras cosas diferentes. Pero lo importante es que cualquier hombre puede volver en sí. Y Él no nos va a condenar si nos volvemos a Él. La importancia de que el Espíritu Santo se haga real en nuestras vidas. Porque yo te puedo hablar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ir sazonada, demostrada por el Espíritu Santo en tu vida y que haya ese cambio. Que haya ese cambio en nuestras vidas. Porque eso es la palabra de Dios. Ella nos cambia, nos transforma, nos dirige, nos insta, nos redarguye para ser mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores en todas las áreas de nuestra vida. Permaneced en mí, dice el Señor. Somos llamados con el propósito de permanecer y someternos a las tijeras de Dios. Y esta mañana iba a buscar una tijera que la tengo grande de podar en casa y todas esas cosas, ¿sí? Pero todos conocemos unas tijeras, ¿sí o no? Amén. Pero a uno le gusta una tijera pequeñita que no hagan daño y a otras unas tijeras que sean grandes, ¿sí? Pero Dios a veces tiene que podar cosas en nuestra vida. Amén. Cosas que no nos convienen, ¿sí? Como pensamientos, como acciones. Y me voy a meter un poquito más profundo, como amistades. Ay, pastor, es que usted ya se está metiendo en una cosa que a usted no le importa, ¿sí? Pero como Dios conoce las situaciones y las cosas, yo no conozco tu vida, pero el Señor sí conoce tu vida. De pronto hay personas que no te van a ayudar a buscar a Dios, sino que antes al contrario te van a inducir para que tú te alejes de Dios. Entonces, eso depende de ti, si tú se lo pides a Dios. Pero tú puedes hacer lo que tú quieras en esta tierra. Pero llegará un momento en que vas a poder decir y estar en la presencia de Dios. Y entonces ahí es donde la urgencia de nosotros de derramar el amor de Dios hacia los que no conocen al Señor. De decirles, ten cuidado, porque hay una vida eterna y una separación eterna. Tú puedes pasar toda tu vida aquí haciendo lo que tú te dé la gana, pero no vas a estar con el Señor toda la vida, toda la eternidad. Eso se trata el Evangelio, el amor de Dios hacia nuestras vidas volcado en nuestros corazones para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios en amor.
en amor. Porque si yo no permanezco en el amor de Dios y yo hago mi vida y llevo mi vida como a mí me da la gana, cuidado, yo no soy para condenarte, pero la Escritura dice que si nosotros no estamos en el amor de Dios y cuando partamos de esta tierra no tenemos a Jesús, nuestra vida se puede perder, alejados de la palabra de Dios, ir al Hades, esperar el juicio, estar en el infierno. Entonces cada uno de nosotros decide en esta tierra, como cada uno de nosotros puede decidir, yo me caso, yo no me caso, yo amo, yo no amo, yo puedo hacer esto, lo que sea, pero dentro de ese permanecer está la revelación de lo que es nuestra vida hacia un futuro, hacia donde vamos a ir cuando partamos de esta tierra. Yo lo viví muy claro en este tiempo y hasta ahora me estoy levantando, estoy hecho una mente nueva y tengo que instruirme más de la palabra de Dios, siento que necesito más el amor de Dios. Pero eso también es para cada uno de nosotros. Que nos muestre la persona que están a nuestro alrededor el amor que tienen hacia nosotros. Y eso es lo que quiere el Señor. Permanecer en el amor de Dios significa someterse plenamente a su voluntad. Y entonces ya vamos, mira que vamos cerrando el círculo. Someterse, ¿qué? A la voluntad del Señor. Someternos a su voluntad. Someterse plenamente. Y ahí es donde tú me vas a decir, ay, pastor. ¿Cómo que plenamente? ¿Sí? Entonces tú vas a decir, es que yo me voy a volver bobo, yo me voy a volver un tonto, yo voy a hacer esto lo otro. Todas esas cosas que pasan por el pensamiento del ser humano. Y lo digo porque pasaron por mi pensamiento. Cuando no tenía a Cristo y cuando estaba creciendo en Cristo. ¿Sí? Y entonces cuando esos pensamientos vienen a mi vida, yo los echo fuera en el nombre de Jesús y tomo autoridad. Porque eso lo tengo yo que desarraigar de mi vida. ¿Sabes Dios para qué te formó en el vientre de tu madre? ¿Qué dice la Escritura? Para arrancar, para arruinar, para derribar, destruir toda obra de maldad que se levante en tu vida, en tu hogar, en tus seres queridos, y que aprendas a plantar y a edificar el reino de Dios. Para eso Dios nos ha dado vida. Pero nos domina más el mal que el bien, porque no somos alimentados por el amor de Dios. Tú estás llamado a ser de bendición y tú eres una bendición. Dios lo dice en su palabra, pero nosotros tomamos actitudes que son el contrario de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué significa permanecer? Significa aceptar su corrección cuando sea necesario. Y ahí seguimos cerrando el círculo. Pastor, es que a mí no me gusta que me digan lo que yo tengo que hacer, pero es necesario que alguien te diga lo que tú tienes que hacer. Amén. Es necesario. Amén. Es necesario que alguien nos diga, por eso la importancia. Por eso la importancia. Yo tengo un pastor, tengo unos pastores, tengo unos padres espirituales que me dicen las cosas, les pido orientación, que me ayuden, que me guíen, que esto y que lo otro, porque yo no puedo ir solo. No, es que yo tengo el Espíritu Santo. Claro, yo tengo el Espíritu Santo también, pero si Jesús se sometió al Padre y se sometió a la autoridad que era el Padre, y siendo Jesús Dios 100% hombre y 100% Dios, ¿cómo nos vamos a someter tú y yo? ¿Cómo no vamos a decirle que el Señor nos guíe? ¿Y qué falla que yo me extienda tanto, pero apenas estoy empezando a decirle lo que el Señor quiere? Vamos a sacar el secreto de cómo permanecer en Cristo. Nadie permanece en Cristo si no permanece en la iglesia. Y esta mañana estaba hablando algo con unos hermanos. Si tú no recibes amor es porque tú no permaneces en un lugar donde el amor está. Porque donde están dos o más congregados en un lugar, ahí está Cristo, ahí está el amor de Dios en cada una de nosotros. ¿Sí? Ahora mi pregunta es, ¿tú crees que el amor de Dios está aquí en este lugar? Amén. ¿Tú has sentido el amor de Dios aquí en este lugar? Amén. Tú me dirás amén, pero Dios está
no está tomando fotos en este caso porque hay ángeles que toman fotos, pero Dios te está leyendo tu corazón y está tus pensamientos. ¿Qué es lo que tú dices realmente? ¿Y qué es lo que tú necesitas y qué es lo que no necesitas? Por eso Dios no puede ser burlado. Por eso la palabra no podemos engañar a Dios, porque lo que tú siembras es lo que tú vas a recoger. ¿Cómo se logra que las personas vengan a la iglesia y permanezcan congregándose? Solamente entendiendo el secreto de permanecer. Usted y yo somos salvos por voluntad de Dios y Dios pagó un precio muy alto y fue la sangre de Jesucristo. Nosotros somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros, eso está claro. Eso está claro. Puede gloriarse porque sabemos que Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Amén. Estábamos alejados de Dios y de sus promesas, pero al alimentarnos del amor de Dios y al mantener injertados en esa vid, nosotros permanecemos en el amor y podemos ver las promesas de Dios. La palabra salvación no solamente significa perdón de pecados, sino salvación es relación con Dios. Nosotros no podemos vivir una vida separados de Dios. Debemos de involucrar a Dios en todas nuestras necesidades. Pero cuántas veces el enemigo nos ha engañado haciéndonos creer que podemos llevar nuestra vida sin Dios, que son mis pensamientos, que yo puedo hacerlo solo. Entonces ahí de eso se trata. Permanecer en el Señor, permanece en el amor de Dios. Señor, ayúdame a acercarme cada día más, a tener esa relación contigo. Nadie aguanta a nadie, nadie sostiene si en esa relación no hay amor. ¿Tú me aguantarías a mí? No, si no hay amor. Porque dice la Escritura que nos debemos de someter los unos a los otros y amarnos en el amor de Dios. Si mi mujer no me amara a mí, yo no amara a mi mujer, no tendríamos casi 25 años que vamos a cumplir de matrimonio. Bien, gloria a Dios. Pero porque ha habido amor. Pero todos esos casi 25 años que vamos a cumplir no ha sido todo bueno. Y el que me diga a mí que en los 25, en los 30, en los 20 años, en los 15 años, todo ha sido una felicidad y he estado en el cielo, sabe que no es correcto. Sabe que en una relación hay situaciones difíciles y que tenemos forma de pensar, pero Dios es el que debe estar en el centro para organizar nuestros pensamientos. Es Dios el que tiene que gobernar en nuestras vidas. Por eso la insistencia de Jesús en permanecer. Y como nosotros necesitamos permanecer, necesitamos darnos cuenta quién es el Señor, y por eso he explicado todas estas cosas para que podamos crecer y avanzar en el Señor. La palabra hoy nos dice que fuimos acercados a Él. Fuimos acercados a Él. Tú has sido acercado a Él, ¿por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través del sacrificio de Jesús en la cruz, por amor a nosotros, por amor al Padre y acercarnos al Padre que nos ama. Y mira cómo son los sentimientos y las acciones que pueden haber en el corazón. Si yo hiciera un llamado y te dijera a ti, ¿quiénes quieren sentir la presencia de Dios? ¿Quiénes quieren entregar esas áreas en el corazón de Dios? No lo pensaríamos dos veces. Y siempre me gusta hacer esta comparación. Pero si yo te digo a ti, pasa al frente, que el que pase al frente le voy a dar un billete de 100, todos pasaríamos. Si lo necesitamos, gloria a Dios. Y si no lo necesitamos, gloria a Dios. Pero así somos, el ser humano es así. Porque tú necesitas crecer espiritualmente. Y aquí, ese es el deseo de Dios. Que en una iglesia donde se establezca el reino de los cielos, donde haya un lugar donde se congreguen las personas, donde busquen a Dios, es que nosotros crezcamos espiritualmente en amor hacia los demás, no para nosotros mismos, y no convertirnos en egoístas. Y perdona que ponga ese ejemplo, pero es muy claro.
¿Cuál es el secreto de permanecer? Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. El secreto de permanecer en Dios es el amor. Es el amor. ¿Qué sostiene tus relaciones con tu familia? El amor. ¿Qué sostiene las relaciones con tus compañeros? El amor. ¿Qué es lo que sostiene tu vida con el jefe de trabajo? No el amor al jefe del trabajo, sino el amor al dinero para que tú puedas comprar y para que puedas vivir. Pero tenemos que amar también a nuestros jefes, bendecirlos, orar por ellos, presentarles el Evangelio. ¿Estamos entendiendo? Amén. No sé si me han entendido. Amén. Pero debemos de dejar que lo que yo no he podido expresar por mi boca, el Espíritu Santo te lo revele a ti en tu espíritu, en tu corazón. Que ahí es donde están los cambios y las transformaciones de nuestras vidas. Porque cuántas veces nos han dicho a nosotros, no hagas esto, y por obstinación lo hacemos. O ten cuidado con esto, y obramos de una actitud diferente. Pero en este caso no es de hacer las cosas de obstinación o algo, sino que tú y yo nos demos cuenta que necesitamos acercarnos a Dios. Yo necesito acercarme a Dios todos los días. Yo necesito acercarme a Dios todos los días. Yo necesito acercarme a Dios todos los días. Porque todos los días habrán cosas de parte del enemigo que me van a hacer que no me acerque a Dios. Entonces ahí está la decisión de quererme acercar o de no acercarme. Por eso el consejo de la palabra de Dios en esta mañana: permanecer en Él, en el amor de Dios, y verás que las cosas van a ser diferentes en tu vida. Pero eso tiene que ir creciendo día a día. No que a mí me lo cuenten o a mí me lo digan, sino que tú lo vivas por experiencia propia. Amén. ¿Cómo demostró Dios que verdaderamente te ama? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que nos alejamos de Dios actuando de una forma diferente a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El pecado nos aleja de Dios, pero Dios no aborrece al pecador, aborrece sí el pecado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tomar esas decisiones de querernos acercar a Él. Y es tu decisión el querer acercarse a Dios. ¿Cómo sabe usted que es salvo? Porque yo he recibido a Jesús en mi corazón. Yo lo he hecho el Señor de mi vida. Yo permito que Él haga la obra en mi vida. Hay muchas cosas en mi vida que necesitan cambiar. Yo lo sé, pero yo le doy el lugar al Espíritu Santo. Él está cambiando mi vida. Yo quiero que Él me transforme cada día más. Yo quiero estar a imagen y semejanza de Dios. Yo quiero que el Espíritu Santo me guíe. Y de eso se trata, de permanecer. Que tú y yo le permitamos al Espíritu Santo que haga la obra en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿No estoy de acuerdo? ¿Es fácil? No. No es fácil. No es fácil. Pero si le pedimos la ayuda, Él nos va a guiar y nos va a llevar a toda verdad. Y voy a dejar aquí porque hay mucho más, ¿sí? Pero no me quiero extender porque creo que lo que no te he podido expresar, el Señor te lo dará. Amén. Si tú lo quieres. Si tú le dices: Señor, enséñame tu gracia, no sé cómo vivir ese amor, yo he vivido en desamor, estoy herido, hay cosas en mi corazón que yo no las entiendo, pero hoy en esta mañana, ¿por qué Jesús hablaba y habló esto? Porque Jesús, Yeshua Mashua, el Cristo de la gloria, no solamente es el que salva, sino que también hay otros significados en el original en hebreo. Es el que restaura tu vida, el que sana tu vida.